Bienvenidos, queridos estudiantes, y ya para finalizar esta unidad 4, nos encontramos con este tema, la filosofía medieval. ¿Qué era la filosofía medieval? Prácticamente estamos hablando de los conocimientos, de pensamientos que se dieron dentro de la época medieval. Si por un lado el misticismo oriental, el escepticismo influyeron en el desarrollo del sincretismo filosófico en la antigüedad, por otro lado, vemos que el neoplatonismo resultaron un periodo muy notable, ¿sí? Es decir, la filosofía griega clásica iba evolucionando en nuevos temas eh, que iba en contra de muchos preceptos religiosos. Entonces vemos que van apareciendo con el tiempo más pensamientos, nuevas corrientes filosóficas que lo que hacen es ampliar temas de debate en nuestra sociedad. Por ejemplo, dentro dentro de nuestro estudio podemos ver cómo en el cristianismo aparecen dos periodos. Por ejemplo, avancemos a estudiar cómo a través de las discrepancias que fueron inevitables, el cristianismo surgen dos periodos. Primero tenemos la patrística, que es aquella que se desarrolló con el inicio del cristianismo gracias a los padres de la iglesia. Pero esta teoría, este pensamiento, estas tendencias se extienden a través del occidente hasta el año 536 con Isidoro de Sevilla y en Oriente hasta el año 749 con Juan Damasceno, ¿sí? Y también, entonces, la patrística se refleja de cómo se desarrolla el cristianismo gracias a los padres de la iglesia, mientras que la escolástica, vemos que acá en cambio la filosofía se desarrolla pues ya en una edad media, comienza en el siglo IX y perdura hasta el siglo XVI. Durante este periodo hay que destacar las corrientes árabe y judía. Entonces acá vemos cómo va cambiando eh, los pensamientos y las teorías a través de los tiempos, ¿sí? También nos encontramos con un tema importantísimo que es la filosofía en la edad moderna específicamente. Y es importante ver cómo en la edad moderna se abre con el Renacimiento, que es los cambios que se dieron en el arte, y esto no concluye sino hasta el siglo XIX con el apogeo del positivismo. Algunas de las circunstancias que destacan la filosofía moderna fueron, por ejemplo, la decadencia de la escolástica. También la filosofía empezó a considerarse como una ciencia más. Hubieron reformas protestantes, es decir, ya trataban de rebelarse o de separarse de la Iglesia Católica, y también hubo una nueva realidad política y económica que, por ejemplo, era en el Imperio Romano Germánico, trató de disolverse. Todo esto afecta a la nueva filosofía que va implementándose, pues nuevos conocimientos, nuevas razones. También es importante destacar que dentro de la filosofía se toma muy en cuenta el término ética y moral. Por ejemplo, ¿qué es la ética? Se comprende que viene del griego ethos, que significa carácter o costumbre. Por lo tanto, dentro de la ética se distinguen dos aspectos. El primero es que la ética no es más que la consecuencia de la tendencia filosófica del hombre a explicar acerca de sus actos, de su conducta ante la sociedad. Mientras que un segundo aspecto de la ética nos dice que este tiende a dar al hombre una norma de conducta, ¿sí? Que hace que las relaciones humanas pues sean más ordenadas, sean más correctas. Ahora, acá nos vemos con otro enfoque, la ética y la moral. Hay vocablos como es moral y ética, como decíamos, que se derivan pues en lo que tiene que ver con lo que es específicamente una costumbre. Y pues la ética, enfoquémonos en la ética, que es una reflexión filosófica, ¿sí? De nuestros actos humanos. No es una normativa, ¿sí? No es algo obligatorio, sino que lo que hace es que nosotros como persona podamos llegar a comprender que debemos ejecutar buenas costumbres. Mientras que la moral es un conjunto de valores, es un conjunto de principios
de ideales que hacen a la persona que ésta sea buena o sea mala. Entonces aquí vemos un equilibrio y ojo, en la filosofía se debate mucho sobre este tema. Los filósofos a través de los tiempos han debatido mucho sobre lo que es la ética, qué es la moral, está bien esto, está bien el otro, cómo hay que ejecutarlo. Eso ha sido todo, jóvenes, un excelente día.